The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Destellos de Dios. Gracias por acompañarnos como todos los lunes, 18 horas puntualitos. Hoy vamos a compartir un tema importante, pero bueno, sin antes presentarme, Vania Navarro. Y José Gaibor. Bueno, como les comentaba, vamos a tratar un tema bastante importante y así como lo hicimos el mes anterior, queremos alinear un poco también dentro de este mes. Y vamos a hablar de Dios 24/7. Lo pusimos en nuestra publicación, Dios 24/7, pero también puede ser una pregunta. ¿Dios 24/7? Entonces, es un tema que lo vamos a abrir un poquito, a contar nuestra experiencia, si vivimos realmente nosotros Dios 24/7, a qué estamos llamados y qué significa esto también, Dios 24/7. Sí, como bien decías, esta es una pregunta. ¿Realmente Dios está en todos los días de nuestra vida, en cada instante, o cuando lo necesitamos? También va por allí, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿En qué sentido es nuestra relación con Dios? ¿Cómo se va dando nuestra relación con Dios? Nosotros mucho hablamos de que somos cristianos, mucho hablamos de que somos de iglesia, y muchos de estos cristianos, de estos que somos de iglesia, decimos es que somos comprometidos con la iglesia. Yo hago esto por la iglesia. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde llega ese hacer por la iglesia? O hacer por Dios. Esta puede ser una pregunta de Dios 24/7 que me la hago yo, de que si yo vivo esa unión, esa intimidad con Dios de tal manera, así 24 horas, o también me puedo preguntar, ¿Dios está conmigo 24/7? ¿Dios está todos los días, cada minuto, cada segundo en mi vida? ¿O puedo empezar también a sentir esa duda de que no esté? Entonces, ahorita vamos a tratarlo más sobre nosotros, si nosotros estamos viviendo esa relación para con Dios, ¿verdad? Exactamente. Mira, cuando proponíamos el tema un poquito, pues hay una de las cosas importantes que veíamos, es cómo nosotros estamos relacionándonos con Dios, cómo nosotros estamos viviendo este compromiso con Dios, porque si bien es cierto, cada uno en su integridad y en su interior puede relacionarse con Dios, pero ya de una manera mayor, de una manera más grande, ¿cómo estamos realmente relacionándonos? ¿Nos estamos relacionando? ¿No nos estamos? Y desde mi punto de vista diría que sí, pero que sin embargo hay momentos y hay situaciones, hay circunstancias donde que podemos flaquear en esto. Y no es malo, ya yendo a un plano mucho más grande, más profundo, no es malo porque nos ayuda también a ubicarnos, ¿no? Entonces, bueno, en lo que estábamos revisando y te comentaba que había visto alguien que decía, no, primero que la relación o que nuestra relación con Dios es muy personal. Y eso, pues sí, estamos de acuerdo, sí es personal. A la final, la oración que tengamos o esas conversaciones que tengamos con Dios van a ser muy íntimas. Y que dependiendo de la persona, podemos nosotros ver a Dios de diferentes posiciones. Y hablaba, ¿no?, de que a veces lo vemos como un hermano, lo podemos ver como un amigo, lo podemos ver como un gran jefe, ahí arriba, encima de nosotros, a veces como que sintiendo que nos está dando órdenes, o lo podemos ver como ese papá, pero también ese papá castigador, que lo compartíamos hace unos días, ese papá castigador, y tengo miedo porque
si cometo esto, es pecado y me va a castigar Dios. Entonces, ¿cómo verdaderamente estoy llevando esa relación? Y no estoy teniendo esa confianza con Dios porque siento solo a un Dios castigador, que es bueno en cierta parte, pero que esa relación es muy personal. Y dependiendo, bueno, justamente las personas puedan sentirse identificadas. Decir, no, yo no veo a Dios como un hermano o como alguien aquí, no, yo lo veo como el Dios todopoderoso. Pero vemos unos que en caso a veces podemos como que ir caminando en la calle y puedo estar conversando con Dios y como que lo siento aquí a mi lado. Entonces, hay diferentes maneras de relacionarse con Dios que todas, pues a la final son correctas. Sí, ¿verdad? Sí, quería justamente completar esta parte de que no hay una manera incorrecta o una visión incorrecta de Dios, porque todas están bien, pero ahora, ¿cuál es esta manera? La que más se acerca a mí o con la que yo me identifico, más que se acerque, es con la que yo me identifico. Porque si bien es cierto que es un Dios, como bien decías, Padre, que es un Dios también un poco a veces castigador, y es verdad, si vemos en la historia de la humanidad, pues ha habido esta parte, ¿no? Ha habido, y de hecho los grandes procesos de la vida histórica, tanto en el pueblo de Israel y de manera personal en la vida de la salvación del ser humano, de manera personal, la vida de un cristiano, ¿no? Se da o pasa por 4 grandes etapas, ¿no? Al momento que Dios nos pone en este mundo, vamos avanzando en nuestro crecimiento, pero al ver que tenemos todo lo que pasa con el jardín del Edén en el libro del Génesis, al ver que tenemos todo, estamos muchas veces muy cómodos, entramos a qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay algo prohibido, ¿no? Algo que no está a nuestro alcance y queremos tener eso que no está a nuestro alcance. ¿Tú crees que ahí se dañó nuestra relación con Dios? A partir de la situación, que el pecado. Justamente, ¿no? Justamente, creo que parte, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos ya en el caso de Adán y Eva, entra un punto de que es la desobediencia como tal, ¿no? Dios nos pone unas reglas, o Dios pone unas reglas a Adán y Eva, y ellos no las cumplen. Al no cumplir estas leyes, estas reglas, entran en la desobediencia que vendrá a ser el primer pecado de la humanidad. Regresando al tema que estaba, los 4 grandes puntos, es el hombre peca, para ser más sintético, el hombre peca, al pecar el hombre viene un llamado de atención, o conocido también, si tenemos claro que Dios es Padre, y como Padre que nos castiga, nos corrige, entonces Dios nos castiga por esa falta que nosotros hemos hecho. No, nuestro Padre, nuestro Papá, cuando nosotros cometemos algo, yo tengo muy poca experiencia de esto, pero cuando nosotros hemos faltado algo, nuestros papás, por lo general, son un poco duros y nos castigan. No, sí tengo experiencia. Y como padre que castiga amorosamente, ¿no? Es un castigo que nos lleva a la corrección, ¿no? Y al momento que nos castiga, nos vemos a veces ya muy presionados con ese castigo fuerte que a veces puede venir de Dios, pedimos o imploramos perdón a Dios. Y Dios, ese es el tercero, implorar el perdón de Dios. Y Dios se apiada de nosotros, este es el 4. Y nos envía o nos devuelve su amor. Y se restablece esta condición de hermanos, de cercanos, de padre a hijo, ¿no? Entonces, son estos 4 grandes lineamientos o grandes pasos que ha existido en la humanidad y que existe de manera personal en cada uno de nosotros. A ver, para un poquito entender esto y aclarar muy puntual cuáles son esos pasos, ¿no? La primera es pequé. Sí, peco. Ajá. Peco, ¿no? Cometo, bueno, una equivocación. La segunda, hay una corrección de Dios. De Dios, exacto.
o bueno, ahí uno va a notar que mi pecado tiene una consecuencia, ¿no? Exacto. A raíz de ese pecado que cometo, pues siempre va a haber una corrección. La tercera es al verme ofuscado o verme ya ahogado o al borde de ahogarme, yo imploro, busco ayuda, ¿no? Y a veces no encuentro ayuda en el mundo, en la sociedad. Y en últimos casos, pues esto ya es un caso extremo, ¿no? En últimos casos buscamos a Dios, ¿no? Que ese es el tercer. Que sería el arrepentimiento. El arrepentimiento, Okay. exacto. Pecado, y arrepentimiento y buscar. Castigo, pongámoslo así, arrepentimiento, arrepentimiento y búsqueda. Sí. ¿Okay? Ajá. ¿Y la cuarta? Y la cuarta, el restablecimiento, ¿no? O esa paz que se da entre Dios y yo, ¿no? Como yo he pecado, y luego viene el perdón que Dios me extiende por ese arrepentimiento. Yo clamé al Señor y el Señor me perdona, y al perdonarme se restablece esa conexión o esa relación que existe. Okay. Sería el perdón, ¿no? De Dios. Y nuevamente entramos en esa relación con Dios. Y eso a veces no nos hemos dado cuenta, pero pasa mucho. Si cometemos pecados y constantemente estamos cometiendo pecados y no hacemos una confesión, es inmediato cómo vamos a sentir, y ha pasado, ¿no? Es decir, es que lo siento lejano a Dios, es que Dios no me escucha, no siento esa conexión o esa intimidad o esa conversación que antes tenía con Dios. Sí, mira, el pecado. Justamente, lo que tú dices es real, ¿no? Es verdadero, porque el pecado que nosotros cometemos, por más pequeñito que sea, se va convirtiendo en un espiral, ¿no? Un pecado lleva a otro pecado y este pecado lleva a otro más grande y sigue una secuencia de pecados, ¿no? Entonces, como por decirlo, una mentira, por más chiquita que sea, para sustentar esta primera mentira muy pequeñita, tengo que recurrir a otra mentira que ya no es tan pequeñita. Y esta mentira que tengo que sustentar también, sigo mintiendo y se sigue haciendo más grande. Lo que era tan insignificante, un pecado o una falta muy pequeñísima, luego se va convirtiendo ya en algo grande, en algo inmenso. Y es una espiral que si no paramos no tendrá fin. Seguirá y seguirá y viviremos así hasta llegar a una infelicidad total, ¿no? Porque esa es una de las situaciones graves que nosotros no tomamos en cuenta y vivimos superficialmente, pero estas consecuencias o esto que vivimos y vamos llevando día a día nos lleva o nos da como consecuencia un vacío interior, porque ya no soy yo, ya no soy transparente, lo que hablábamos la semana anterior, ¿no? Ya no soy del todo transparente y tengo que ocultarme bajo una o varias máscaras. Y ahí, como decimos, ¿no? Al final de esto, la consecuencia es que se va cortando mi relación con Dios. Ya no es un Dios 24/7, ya es un Dios por unos minutos al día y se va haciendo tan lejano que ya serán quizás solo los domingos o por ahí por ratos. Y primero dejo de hablar de Dios, dejo de en cada momento quizás invocarlo, de sentir su presencia, y estoy haciendo ya un Dios del que ya no me acordaré más. Mira, es interesante esta parte. Decía, cuando ya no somos transparentes, creamos máscaras, y al crear máscaras, tengo que poner la máscara que me toca para cada día, por ejemplo, o la máscara que me toca para cada acontecimiento. Si voy a la iglesia, pongo esa máscara de muy digno, de muy santo muchas veces, ¿no? De que soy bueno, pero salgo de la iglesia y ya no lo soy. Tengo que cambiar de máscara, ¿no? Esta parte es interesante porque, y es allí justamente, ya no es un Dios 24/7 porque yo ya tomo acciones o hago me marco por actitudes que ya no dicen de esa relación cercana con Dios. No, y creo que ha pasado, realmente a muchos ha pasado. Pongamos un caso, casos muy comunes que suceden mucho en la iglesia y que en un momento lo compartíamos y lo conversábamos.
cuánto tiempo nosotros tenemos de relación con Dios y qué tan verdadera y qué tan hipócrita, aunque suene fuerte la palabra, qué tan hipócrita es hasta con Dios. Porque lo que tú comentabas, ¿no? Y a veces nosotros nos limitamos a tener una relación tan bonita con Dios, pero solamente los domingos. O en mi caso, hace mucho tiempo era una relación muy bonita, pero solo eran los sábados que tenía catequesis y los domingos que tenía que ir a misa. Mira, justamente esa parte te iba a comentar porque muchos servimos en la iglesia, ¿no? Y decía, ¿no? El momento o esa relación bonita con Dios se da, ay, es que cuando tengo que ir a servir en la iglesia, ¿no? Cuando voy a servir, cuando estoy en el momento que voy acercándome a la iglesia, una cuadra antes, ya tengo que ser diferente, porque en esa cuadra ya saben que yo voy a la iglesia, ¿no? Pero vivo lejos de la iglesia, en la casa no pasa nada. En la casa no pasa nada, en el trabajo no pasa nada. Pero a veces no pasa nada en el trabajo, ya sea porque me da vergüenza hablar de Dios, porque si no le van a decir o la hermanita, y bueno, todos esos apodos que le pueden pasar a muchas personas, y me limito a hablar de Dios. Y seamos sinceros con las personas que vean y que escuchen esto, el trabajo, el ritmo de trabajo, la sociedad con la que tú te rodeas en un trabajo, muy pocas personas viven un camino justo eso, siguiendo a Dios. Y el mundo te envuelve, te saca de ese mundo de Dios y te va a ir sacando sin que te des cuenta. Y vas a ir haciendo otras cosas que van a hacer que ya no quieras ni siquiera el sábado ir o los domingos ir a misa. Y la casa también, si eres, más que nada, si eres la única persona que tratas de asistir a la iglesia o que tratas de vivir una vida en Cristo, eh, van a haber muchas situaciones que van a hacer que tú saques esa otra versión. Sí, mira, es interesante esta parte porque cuánto todos buscamos y todos anhelamos tener el trabajo de nuestros sueños. Voy a meterme en otro lío aquí, pero todos anhelamos tener un buen trabajo, todos anhelamos, pero tenemos que ver también que si ese trabajo va alineado con nuestro estilo de vida, ¿no? Con lo que queremos hacer, con lo que queremos hacer y ser. Esa partecita también, ¿no? Muchas veces confundimos. ¿Va alineado realmente lo que nosotros queremos en nuestra vida con el tipo de trabajo que estamos buscando o que tenemos? Un trabajo que tenemos, ¿va alineado realmente a nuestro estilo de vida que queremos como buenos cristianos, ¿no? Y esa parte es interesante porque si bien es cierto, yo no puedo hablar de Dios en la iglesia, perdón, de Dios en el trabajo porque me da vergüenza. Pero ¿por qué te da vergüenza? ¿Qué tipo de compañeros tienes de trabajo, no? ¿Qué tipo de compañeros? Y luego, ¿qué primera versión le mostraste también a ellos para que ya ahora que quieras hablar no te dé vergüenza? También es esa otra de las situaciones, ¿no? Y bueno, en casa, que si bien es cierto, es muy difícil, es muy complicado, pero también debe ser un medio o un momento donde que nos debe marcar, ¿no? Nosotros debemos ser no la oveja negra, sino lo contrario, ¿no? En medio de ovejas negras, una frase un poquito fuerte, pero en medio de ovejas negras yo tengo que ser la oveja blanca, ¿no? Pero es complicado. Sí. Yo no sé si una persona, y yo creo que sí, porque yo lo escuché y muchas personas lo han de haber escuchado. No, y tu papá o tu mamá tú cometas alguna falta dentro de tu casa que al final puede ser normal y la primera frase que vas a recibir de ellos es, eso es lo que te enseñan en la iglesia. Y ya viene un compromiso y ya creo que también es un error que cometemos porque ya al entrar a la iglesia te suben a un altar que no lo tenías por qué subir, no te tenías por qué subir. Y ya es un cuidado que deben de tener, porque si cometes alguna falta, es esa la primera pregunta que hacen y te cuestionas, y te cuestionan también. Entonces, pero es parte también de que en tu familia vayan viendo un verdadero cambio y digan, no, es que se está notando algo diferente ya que está viviendo una relación con Dios. Pero sí, en muchos casos no se da. es verdad. Mira,
yo voy a regresar un poquito a la semana anterior, la transparencia, ¿no? ¿Cuál era el tema de la semana anterior? Llamados a ser transparentes. No, bueno, Mi relación, mi relación, con Dios y el dinero. sí, pero hablamos mucho de ser transparentes, sí, ¿verdad? Hablamos mucho de ser transparentes. Cambié de tema, pero estaba alineado con la transparencia. Ajá. Entonces, cuando hablamos de transparencia, ¿qué es lo que yo estoy mostrando en mi casa, no? O sea, si bien es cierto, habemos, y en nuestra sociedad ya la mayoría de personas, la mayoría, ha iniciado, incluso creo que yo de manera especial, inicié en una familia muy católica, una familia católica, no muy católica, una familia católica. Y creo que muchos iniciamos en este ambiente de familias católicas, muchos, pero que se dicen católicos, ¿no? O sea, Sí. que se dicen católicos, exacto, que se dicen católicos, pero ya en la práctica vamos viendo otras situaciones. Entonces, a lo que yo voy es que no somos del todo una sociedad o la mayoría de personas no somos conversos, ¿no? Que hemos vivido como, no sé, como judíos o hemos vivido como musulmanes y nos cambiamos al cristianismo. No, ya somos, realmente ya nuestra sociedad es católica, pero, o que nos llamamos católicos, ¿no? Sí. Lo que tú decías. Pero en la práctica realmente estamos viviendo, y por eso me acordaba del tema que hablábamos la semana anterior, de ser transparentes. Y cuando nosotros empezamos a vivir ese cristianismo, cuando nosotros empezamos a mostrarnos cómo se debe vivir ese cristianismo, y que realmente no es tan fuerte como debería ser, porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo hemos comentado y hemos leído un poquito, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la primera comunidad cristiana tenía todo en común. Es decir, que todo deberíamos nosotros compartir con el otro que sea católico, compartir con el otro que sea cristiano igual que yo. Pero no es así. No, hay una clase y ni siquiera me interesa la vida del hermano que va, ni siquiera de un compañero catequista, por decirlo de esta manera. No me interesa la vida de un compañero de grupo apostólico. En la actualidad vivimos un cristianismo muy individualista, ¿no? Donde que yo busco la santidad, que perfecto, está muy bien, pero ¿qué pasa con el otro? ¿No? ¿Qué pasa con esa transparencia? Que yo debo ser ejemplo de ser buen cristiano para que el otro también busque ser buen cristiano, ¿no? Para que el otro también se integre a esa iglesia, ¿no? Y a veces fallamos en eso porque no somos del todo transparentes, y más que eso, lo que decíamos, incluso en nuestra familia a veces nos opacan para ser transparentes, nos hacen de menos porque yo intento vivir, sobre todo los primeros momentos de ese vivir más convencido de mi fe, a veces va a ser muy difícil porque mi familia no está de acuerdo, porque mi familia no vive como yo y me dicen el santurrón, la santurrona, ya porque vas a la iglesia te crees mucho y situaciones así, ¿no? Yo me quedé con un apodo, y bueno, ya vamos a ir al corte, pero sí tengo que comentarlo. Yo me quedé con el apodo que hasta ahora, si alguien del colegio me ve, me dicen la casimonja. Vamos al corte y luego lo comentamos. Este tema está interesante. Bueno, nos vamos a un corte y siguen conectadas con nosotros. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B, I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you?
que nuestro programa Destellos de Dios. Como siempre, gracias por conectarse, gracias por escuchar también nuestro programa, por verlo y agradecer, ya que estamos siendo transmitidos por Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales AIU Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia, y también gracias a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, estamos como @destellos_de_Dios. Seguimos con esta segunda parte. Vivimos a Dios 24/7 y lo hacíamos como una pregunta, si verdaderamente estamos viviendo, y hablábamos mucho de la transparencia junto con la coherencia, pero que esto también nos lleva a tener ciertas consecuencias. Sí, efectivamente, y me quedó mucho como nos fuimos al corte, y sí quiero saber de por qué, ¿no? Porque esta parte es interesante, porque dentro de la iglesia hay mucho esto, ¿no? Dentro de la iglesia nos marcan, nos identifican exacto, y nos juzgan y eso, nos hacen bullying con nuestra creencia, con nuestras acciones. Ok, lo cuento. Realmente yo entré a la iglesia a los 14 años por una amiga, por eso digo que quizás en mi familia no era como que el catolicismo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces una amiga me lleva a la iglesia y ahí es donde empieza a gustarme la catequesis y de ahí de largo. Y obviamente a la par pues tenía que seguir igual mis estudios. Entonces ya llegó un punto donde ya no solamente yo asistía a la catequesis, sino que asistía al coro, asistía al grupo juvenil y ya estaba también queriendo ayudar en infancia misionera. Entonces nunca faltan las amigas del colegio que te invitan, yo creo que en ese tiempo todavía había las matinés. Vamos a las fiestas, o vamos a reunirnos acá el sábado después, porque ya habían ciertas clases los sábados, vamos a hacer otra actividad, y siempre era mi respuesta: no puedo porque tengo que ir a la iglesia, no es que tengo convivencia, no es que tengo catequesis o un grupo juvenil. Entonces, a mí me gustaba que mi fin de semana estaba metida en la iglesia, y ya ellos empiezan a escuchar esto, entonces ya empiezan a ponerme el apodo. Y es feo, realmente no es mucho para reírse, porque sí hay un bullying, porque empiezan a hacer también comentarios de que, sí, que el sacerdote, y bueno, comentarios un poco más fuertes, y se quedó mucho de la casimonja. O sea, ya, no sé, 10, 15 años después, creo, 10 años que salí del colegio, y siempre por ahí hay un grupo que escriben y siempre van, no es que ya siguen con este mal apodo que a muchas personas y muchos jóvenes les pasa. Y eso hace que también uno empiece a reservar sus actividades y a limitarse a hablarlas, porque va a dar vergüenza. Si estás recién iniciando en la iglesia, hace que te dé vergüenza, o digas, no, yo para allá no voy, yo ya no voy para la iglesia, porque empiezan a juzgarme o a burlarse de mí. Sí, mira, y es interesante porque, si bien es cierto, nuestra mayor parte de actividades no las pasamos en la iglesia, sino las pasamos, como bien dices, en el colegio, en la vida de familia y otras actividades, ¿no? Y cuando lo más fácil es dejar de asistir donde que menos asisto y donde que más me molestan, ¿no? Entonces, y esto menos asisto y más me molestan, pues es la iglesia, ¿no? Y es una de las cosas fuertes, y que nos alejamos de Dios y dejamos justamente de que las cosas externas, las cosas, como decimos muy a menudo, las cosas del mundo, nos alejen de esa relación con Dios. No de la iglesia como personas, sino justamente de esa relación con Dios. Porque si bien es cierto, tenemos que hacer la distinción, que una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios, ¿no? Una distinción limitada, pero que a la final termina siendo distinción, porque Dios está por encima de la iglesia.
pero que la iglesia nos ayuda, nos sirve de camino para llegar a Dios, ¿no? Y otra cosa, justo en ese tiempo fue un grupo de religiosas a mi colegio a darnos una charla, y mi colegio no era un colegio religioso, un colegio fiscal, normal, a darnos una charla y hablarnos de la vocación. Entonces hacen una pequeña encuesta de cuál es la vocación que te gustaría seguir, la del matrimonio o la de la vida consagrada, vida religiosa. Y yo pongo vida religiosa. Entonces, y creo que hice el comentario con mis amigas del grupito de que, sí me gustaría, ¿no? Saber algo. No, entonces ahí creo que ya empezó más el bullying. Ahí se empezaron a molestar que yo iba, no, ya estoy así, soy monja, y bueno, y todo era en burla. No las juzgo porque también estaban en una edad donde cometemos ese tipo de bromas, pero sí te marca, sí marca como, quién sabe si eso hizo que yo no me desvíe por mi vida religiosa. No. ¿Quién sabe? Dios conoce, Dios sabe. Pero mucho más allá de esto, ¿no? Que si bien es cierto, te marca las acciones de las personas, también tenemos que mirar, ¿no? Que si bien es cierto, ese momento es crucial en nuestra vida. Juventud, 14 años, ¿no? Hasta los 20, 18, 20, edad del colegio. Es crucial en nuestra vida, pero también hemos avanzado, hemos caminado, ¿no? Y tenemos que evolucionar también en eso. ¿Cómo, si bien es cierto, en ese momento no lo viví bien, ¿no? Pero ahora, ¿cómo estoy viviendo? ¿No? ¿Cómo está llevando o cómo estoy llevando mi vida como cristiano, ¿no? Me he consagrado a Dios realmente desde un aspecto muy laical, ¿no? Porque si bien es cierto, la consagración de manera plena se da como religioso, como religiosa, o también hay una consagración matrimonial, una consagración desde la vida común, diríamos así, de cualquier persona puede consagrarse al Señor en el servicio, en el amor a Dios, ¿no? Sí, y es que, lo hemos dicho, la iglesia nos brinda muchas actividades, y me regreso un poquito al inicio, que tú compartías un poquito estas fases de esta relación con Dios, ¿no? Que empieza a romperse desde el pecado, y si no hay un arrepentimiento, no hay una cercanía con Dios. Y esa cercanía la sentimos nosotros, no es que Dios se aleja, es una percepción muy propia, creo yo. Pero, y lo pongo también como ejemplo, o sea, vieron muchas situaciones que a mí hacían que tenga una cercanía muy fuerte con Dios, pero también había muchas situaciones que por años también hice que me alejó por completo de Dios. Entonces, primero, no hay que tampoco sentirnos confiados en esa relación con Dios, de que ya acabo de hacer esto, pues mi relación con Dios va a ser perfecta toda la vida. No, o sea, como lo dice justo el tema, ¿no? Es una lucha diaria, de día a día, 24/7, ¿no? Justamente. Mira, vamos tomando decisiones y vamos tomando eso, justamente decisiones. Optamos nosotros por un estilo de vida, ¿no? Y cuando optamos por un estilo de vida, no significa que ese estilo de vida, si yo lo tomé hoy, será por toda mi vida hasta que yo deje esta tierra. No, esa opción que nosotros hacemos tiene que irse marcando cada día, ¿no? Tiene que irse renovando cada día. Para cualquier tipo de vida, tenemos que nosotros pensarlo cada día, o más bien, tenemos que optar nuevamente por esa opción que hemos hecho cada día, ¿no? Porque no es algo definitivo, nada en la vida es definitivo, ¿no? Siempre evolucionamos. Sí, solamente Dios es eterno, Dios es para siempre, en Dios no hay nada más, Él es todo, pero en cambio nosotros sí. Nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando, ¿no? Vamos creciendo, y en ese crecer, en ese madurar, vamos a encontrarnos con realidades muchas veces adversas, ¿no? O muchas veces un poco contradictorias. Y es allí donde que debemos
plantearnos la idea de ese seguimiento a Cristo. ¿Realmente quiero seguir a Cristo y por qué quiero seguir a Cristo? No, porque esta es otra de las situaciones, porque muchos tendemos a acostumbrarnos a un estilo de vida. Si yo empiezo a vivir como cristiano comprometido, me estoy comprometiendo en grupos, me estoy comprometiendo al servicio, pero llega pasado o pasa un tiempo y ya lo hago por costumbre, ya lo hago porque me siento bien, pero ya no porque realmente me nace, ya no lo hago por felicidad, por sentirme pleno. O también parece que no, pero podemos llegar a caer en que estoy en esa relación con Dios hasta por moda. También, ¿no? Y siempre, bueno, las redes sociales o el internet o ese mundo que tenemos ahora a la información, así como nos muestra cosas buenas, también hay cosas un poco negativas. Pero bueno, sin ánimo tampoco de juzgar a otros grupos que vivan también su intimidad o su relación con Dios, llega un punto donde están las redes. He visto que te muestran moda para ir a la iglesia, moda para alabar a Dios. Entonces, ya está entrando en las personas un interés por cómo me voy a vestir, cómo voy a combinarme para ir a la iglesia más que verdaderamente para lo que voy. Entonces, ya esa relación con Dios creo que ya ahí se estaría también distorsionando un poquito. Desvirtuando, Ajá. creo que sería la palabra. Pues sí, es verdad, ¿no? O sea, a veces empezamos a tomarlo por conveniencia, ¿no? Lo que me está Claro. conviniendo a mí, que no sé cómo ponerlo esta parte, pero lo que a mí cómo llamo la atención, también esa es otra parte, ¿no? ¿Qué imagen quiero dar a los demás? Exacto, y si bien es cierto, las redes sociales, como bien decías, han ayudado mucho al crecimiento y al fortalecimiento y a la difusión de la palabra de Dios, pero también ha habido grandes y muchas distorsiones en las redes, en internet, ¿no? Que si bien es cierto, el internet nos ha ayudado mucho por toda la información que tenemos, pero también han habido situaciones donde que se va desvirtuando ese mensaje, no porque Dios lo vaya desvirtuando, para nada. La Biblia es clara, pero a veces nosotros vamos desvirtuando, ¿no? Y queremos mostrar una imagen perfecta donde que realmente no lo es, ¿no? Para empezar por allí. Y luego pues también está la parte de que nosotros, antes que nada, dice San Pablo, debemos mostrar lo que somos y lo que tenemos propio nuestro, que es nuestro pecado, ¿no? Y lo demás todo es de Dios. Solamente el pecado es nuestro, dice San Pablo. Y es verdad. Entonces, todas nuestras debilidades son nuestras porque nosotros hemos tomado esas decisiones, ¿no? Lo que viene después, Dios nos va dando las bendiciones que vamos a tener en la vida, si tenemos casa, un carro, todo esto es de Dios, ¿no? Porque Dios nos los va dando. Pero el pecado que nosotros hacemos o lo que ofendemos a ese Dios, eso es nuestro, porque desde nosotros para Dios, ¿no? Más no de Dios para nosotros, sino de nosotros para Dios. Entonces, hay que ser conscientes de esto, de que nuestras actitudes, nuestras acciones deben estar alineadas, si bien es cierto, a lo que dice la Biblia, y sobre todo a que nosotros no estamos por moda con Dios, ¿no? Dios no busca estar de moda, por decirlo así. Nosotros podemos hablar mucho de que nosotros debemos dar a conocer a Jesús, ponerlo de moda a Jesús, que sí, pero no, Él no está de moda, Él no está por un tiempo determinado. Recordemos un poquito las frases de catecismo de la Iglesia y sobre todo de fundamentos, ¿no? Donde que nos hablan de que Dios es eterno, Dios no cambia, Dios no se... De hecho, Santa Teresa, en una de las escritoras, desde la parte social, una de las escritoras más reconocidas del siglo XV de España, Santa Teresa de Ávila,
va a hablar de esto, ¿no? Dios no se muda, Dios permanece siempre, tal y como es Él, ¿no? Nosotros podemos cambiar, porque nosotros somos temporales, porque nosotros somos muy de aquí, muy de esta tierra, y por eso vamos mutando, vamos mejorando o empeorando también, ¿no? Pero Dios no, Dios es permanentemente fiel a todo. Entonces, en Dios no hay cambios, en Dios no hay contradicciones y no es por un tiempo determinado. Dios es eterno y Él nos ofrece su eternidad también para nosotros, para que nosotros busquemos y nosotros vayamos y sobre todo alcancemos esa eternidad. Y bueno, también como para reforzar un poco este tema que era necesario también traer este tema anterior, que era de la transparencia, porque al final es eso, nuestra relación con todos debe de ser en su mayoría transparente. Difícil sí, pero yo creo que en su mayoría debe ser, y sobre todo con Dios, por más que no queramos serlo, pues Él nos conoce y va a saber en qué momento no estamos obrando como es su voluntad y sobre todo no estamos siendo coherentes con a lo que Él nos llama. Y entonces en Mateo 23:25 nos dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno. Y lo revisamos y que realmente es una cita fuerte, está utilizando palabras fuertes y que antes lo dije, ¿no? Pues caemos en esa hipocresía, hasta una hipocresía con nosotros mismos, porque simplemente los limitamos a Dios o a esa relación que tenemos con Dios, la limitamos ya sea a un domingo, a un sábado o a un día por semana. Y si bien activamente podemos realizar actividades para su iglesia, para su reino, que está bien, pero si hay un contraste total de nuestra vida cristiana, que tanto la profesamos en la iglesia, con las actividades y las actitudes que tomamos entre semanas, sí deberíamos quizás hacernos un examen de conciencia, y eso no quiere decir que estemos en una santificación tampoco nosotros, porque cuando estábamos revisando este tema, y te lo dije, a mí me cayó como un balde de agua fría, porque yo dije, hoy creo que no he sido coherente desde hace, creo, 15 años, que es el tiempo con el que yo más o menos he estado dando catequesis. Y me sentí así, realmente no he sido transparente, realmente no ha habido una relación 24/7 con Dios. Ha sido, creo que, una relación de misa, una relación de fin de semana. Y estos temas también nos ayudan a nosotros a cuestionarnos y a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Pues para nada creo que es perfecta, bastante imperfecta creo que es nuestra relación también. Sí, mira, para ir terminando, tenía un tema que decías, ¿no? No hemos sido coherentes con nuestra vida. Muchas veces tenemos debilidades, tenemos flaquezas, y que Dios las conoce, ¿no? Y que Dios, si nosotros pedimos, imploramos perdón, Dios nos va a perdonar. Y esto justamente, ¿no? Es el orden que decíamos, ¿no? Los 4 grandes pasos, o los 4 grandes pasos que ha tenido la humanidad y que tenemos nosotros en esa relación con Dios, ¿no? Después del pecado, después de sentirnos muchas veces limitados, clamamos a Dios por perdón, ¿no? Y es allí donde que viene ese perdón de Dios, donde que Dios nos perdona, Dios nos reconcilia con Él. Y es importante que nosotros lo veamos desde ese punto. Las cosas no están dadas, ¿no? Las cosas se van dando. Y estamos a tiempo de ser buenos cristianos. Estamos a tiempo de ser coherentes con esa vida que profesamos, ¿no? Y sobre todo, pues, tener un corazón dispuesto, ¿no? Estamos llamados a tener un corazón dispuesto que nos permita ser transparentes, consecuentes con nuestra vida, con nuestra relación con Él. De otra manera, caeremos simplemente en un conocimiento vacío,
¿no? Conocemos y nos quedamos con el conocimiento y hablamos muy bien a los demás del conocimiento, pero a nuestro adentro, ¿qué pasa? No somos transparentes, no somos eso, no somos coherentes con nuestra vida. Simplemente, como decía la cita de Mateo, hablamos y somos sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera queremos que toda la gente nos vea como muy bonitos, muy limpios, muy pulcros, pero realmente por dentro no es eso, ¿no? Entonces es un llamado también en este día a ser 24/7, a mostrar nuestro cristianismo, nuestra realidad y nuestra relación con Dios en todo momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Sí, y aparte si actualmente estás en ese proceso y estás siendo imperfecta, pues justo ahí es donde se ve esa verdadera relación con Dios. Él no busca seres perfectos, Él busca justamente eso, personas que sintamos inseguridad, porque Él los va a pulir y Él va a hacer que esta relación pues perdure y que no sea justo de horas y de momentos. Agradecerles infinitamente por compartir con nosotros este programa. Recuerden que igual nos encuentran como @desellos_de_Dios en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos también compartiendo algo de contenido ahí, el Evangelio del domingo, reflexión del Evangelio. Entonces, para que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Agradecer infinitamente a Evolución Radio Comunitaria por transmitir nuestro programa y sobre todo pues que cada cosa que nosotros vayamos haciendo, es una manera de decirlo, cada cosa que nosotros vayamos haciendo vaya diciendo lo que nosotros somos como personas, como seres humanos. Sobre todo pues nunca nos cansemos de hacer el bien. Un abrazo fuerte en el Señor, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo lunes.